Grif Ruby hacia la apostasía, el síndrome del Lumen Gentium del Conciliábulo Vaticano II. Capítulo 1. El infierno que resultó de dos palabritas, subsiste en. Aunque un borrón para la mayoría, lo que subsistió en Lumen Gentium provocó la chispa de aggiornamento y ecumenismo que se ha convertido en un holocausto de almas, responsable de la fe quemada de miles de millones. Es aquí donde todo lo que está mal con el ecumenismo al estilo del Vaticano II encuentra su base. Este negocio de subsistencia en no es un simple error tipográfico, sino un cambio real en cómo creen y en lo que creen. El cambio se ha reiterado una y otra vez a lo largo de los documentos del Vaticano II y muchas veces después. Es necesario que haya una especie de cambio de paradigma entre nosotros, los católicos, que iría mucho más lejos para que todos comprendamos verdaderamente nuestra posición actual como católicos en buena posición. Permíteme dibujar la imagen que creo que la mayoría de los católicos tradicionales tienen en su cabeza para visualizar mejor la situación actual. Consideramos que la institución del Vaticano es, al menos en algún sentido externo, jurídico o visible, la Iglesia, y obviamente se ha corrompido gravemente con numerosos herejes en todos los puestos clave. Consideramos que los católicos fieles están apenas al margen de esta Iglesia, al menos en la medida en que les somos leales, aunque es posible que no muestren ninguna lealtad hacia nosotros. Vemos su desaprobación de nosotros como una imposición injusta y, por lo tanto, nula y sin valor, mientras seguimos aceptando su posesión de las oficinas con derecho a tomar tales decisiones. Habiendo hecho estas suposiciones, nosotros considérelos como algo esencial para el futuro de la Iglesia, hasta el punto de que la Iglesia no puede continuar verdaderamente hasta que se arrepientan. Me pregunto por qué se les ha permitido desviarse tanto de la fe y durante tanto tiempo, y sin un final sin sentido a la vista. Luchen por la delgada porción de gracia que en raras ocasiones puedan arrojarnos. Véanlos a ellos y a su organización como la Iglesia, sin importar cuán descaradamente heréticos y cismáticos se vuelvan. Cuente con algún cardenal de ellos para que se arrepienta y comience a reorganizar la verdadera Iglesia en torno a él y a los pocos que podrían ser persuadidos de unirse a él, o algún sucesor de Juan Pablo II para convertirse en, o arrepentirse, un verdadero católico quien arreglará las cosas. Si esta es tu imagen, y si estás irrevocablemente comprometido con esta imagen de las cosas sin importar qué, entonces será mejor que vayas a la situación de indul más cercana y reces como un loco para que no se doblen ni desaparezcan ni se corrompan con el modernismo. Pero si es así, tenga en cuenta que entonces tendría una Iglesia que solo existe para ciertos momentos y lugares, pero no para todos los tiempos y lugares, en otras palabras, no es católica. Huelga decir que lo que propongo es que consideremos que una imagen así es falsa y, de hecho, pone en grave riesgo a todos los que la tienen. Cuanto más se estudian las doctrinas de la visibilidad de la Iglesia y cómo funciona protegida del error por el Espíritu Santo, infalible, indefectable, cuanto más se da cuenta de la imposibilidad de nuestra situación actual. Uno termina teniendo que creer que esas promesas de protección no equivalen a mucho, si es que algo, o que todas las tonterías de alguna manera están bien. Peor que eso, uno también se encuentra fuera de algo que no puede permitirse estar fuera. No hay una franja real, uno está adentro o no. Uno debe perder la salvación por estar afuera, o perder la fe, y por lo tanto también perder la salvación, por estar adentro, a menos que uno tenga la rara fortuna de un buen indulto, no contaminado por el modernismo o por un sacerdote ordenado cuestionablemente. En otras palabras, las puertas del cielo están completamente cerradas en todas las diócesis de todo el mundo y solo unos pocos afortunados a quienes geografía ha colocado bien pueden salvarse. He visto la desesperación que esto ha provocado en algunos que sucumben a tal razonamiento. No puedo ir con estos muchachos porque son herejes y me engañarán. No puedo ir con esos tipos porque no tienen jurisdicción, no tienen facultades, incluso están suspendidos o excomulgados y no fueron erigidos canónicamente. No puedo quedarme en casa porque necesito los sacramentos que Dios inventó para cimentarnos en su Iglesia y recordarnos nuestra continua dependencia de Él. Que deja eso para casi todos los demás que o no tienen indulto, o solo uno que está comprometido de alguna manera seria que erosiona la fe. El número mágico necesario para abrir la puerta es menor que 5 y mayor que 10. ¿Qué número es ese? Como han demostrado los sedevacantistas, el líder del Vaticano, sea lo que sea, ciertamente no puede ser considerado verdaderamente un papa, al menos en el sentido estrictamente petrino o de lo que realmente significa ser un sucesor de Pedro, total, formal y materialmente. ¿Qué podemos hacer con esta observación? ¿Qué significa eso con respecto a las promesas de Dios a su Iglesia, sobre las cuales las puertas del infierno nunca prevalecerían y demás? No basta con decir simplemente que donde quiera que se encuentren fieles católicos, está la Iglesia. Soy un católico fiel. ¿Me convierte eso en la Iglesia? Uno tiene que preguntarse qué sentido tiene esa pregunta. De hecho, puedo ser miembro de la Iglesia en el mismo sentido en que todo católico fiel es miembro de la Iglesia, así que en ese sentido se podría decir que sí. Pero en el sentido jerárquico, tendría que ser no. Como católico de buena reputación, mi rango eclesiástico es simplemente el de laico, prácticamente el más bajo en el tótem. Por tanto, estrictamente y jerárquicamente hablando, aparte de la comunión de los santos en referencia a mi papel en la Iglesia militante, no soy parte de la Iglesia misma, sino los fieles. Mi jurisdicción se limita a mi familia inmediata. ¿Dónde está la Iglesia jerárquica? Porque eso también debe existir. No se puede, como algunos parecen tener, poner la Iglesia aquí, en creyentes laicos dispersos,
la jerarquía allá, en el Vaticano, la fe en otro lugar, solo en la historia, y la sucesión episcopal sacramental válida en otro lugar más, obispos excomulgados y excomulgados de todo tipo. Si ese fuera el caso, a lo que la imagen descrita anteriormente de las cosas equivaldría, las marcas de uno y católico tendrían que haber sido esparcidas a los cuatro vientos y ninguna cosa identificable como la Iglesia con todas sus marcas podría existir. En cualquier sitio. Por tanto, es evidente que algo anda muy mal con la imagen que he presentado aquí. Entonces, volvamos sobre los pasos. El 8 de octubre de 1958, último día de vida de su santidad el Papa Pío XII, donde estaba la Iglesia. En unión con él, creyendo, practicando y enseñando lo que él creía, practicaba y enseñaba, gobernó desde su puesto en el Vaticano, por igual en todo el mundo en cuanto a creencias, prácticas, culto y membresía. Hasta aquí todo bien. Nadie discute eso. Las cuatro marcas de la Iglesia estaban intactas. Fue perfecto. En el sentido doctrinal de que la Iglesia es la sociedad perfecta, obviamente sí. En las vidas y opiniones privadas de todos sus legítimos prelados. Por supuesto no. Sabemos que hubo modernistas devorando en secreto toda la estructura, como las termitas devorando el marco de madera de una casa. Aunque el Papa hizo todo lo posible para exterminar las plagas, siempre había algunas que extrañaba de alguna manera, a pesar de sus mejores esfuerzos. Ahora, avancemos hasta el 10 de octubre. Su santidad murió el día anterior. Los cardenales, todos nombrados por él y sus predecesores indiscutibles, están todos de camino a Roma para un cónclave para seleccionar a su sucesor. El cardenal Camerlengo tiene la autoridad para organizar el cónclave necesario, pero obviamente no puede desempeñar el papel del Papa en la selección y designación de obispos y cardenales y de hacer declaraciones universales para enseñar, guiar o gobernar la Iglesia. No hay Papa. La Casa de Moneda y Correos del Vaticano emite monedas y sellos sede vacante. ¿Dónde estaba la Iglesia? En sus obispos y cardenales y todos los que estaban vinculados a ellos, lealmente dispuestos a someterse al hombre elegido para ocupar el lugar de Pío XII. Pasar de nuevo al 5 de noviembre. Es el día después de que Juan XXIII fuera coronado Papa, con la triple tiara, y fuera conducido por todas las calles de Roma al son de Tues Petrus. ¿Dónde estaba entonces la Iglesia? Obviamente, todavía está visiblemente con él, incluso si desde entonces han surgido algunas preguntas legítimas sobre si realmente aceptó la responsabilidad de Pope o simplemente lo fingió, y si la elección había sido libre y válida. Durante la vida natural de Rancali, ni una sola alma planteó la más mínima pregunta o duda sobre si era el Papa, y como se enseña, si alguien es universalmente aceptado como Papa, entonces es Papa, independientemente de cualquier pregunta sobre su elección o calificaciones. Materialmente, él era Papa. Si él también fue Papa formalmente es algo que la Iglesia tendrá que resolver algún día en el futuro. Por tanto, la visibilidad de la Iglesia residía todavía en él, y estar organizativamente al margen de él y de su organización era estar separado de la Iglesia y, por tanto, fuera de ella. Allí están las cosas hasta el 2 de junio de 1963. Al tercero, murió. Lo mismo se aplica a Pablo VI. Materialmente fue Papa tras su elección, con mucho más espacio para dudar de que fuera formalmente Papa, pero nuevamente, la Iglesia debe resolver esa cuestión cuando regresen tiempos mejores. Al principio, de nuevo no surgieron preguntas sobre sus afirmaciones papales. El primer caso documentado de tales dudas por parte de alguien ocurrió en 1965 cuando Pablo VI pidió al mundo que mirara a las Naciones Unidas como la última esperanza de paz. Tras la elección de Pablo VI, la Iglesia todavía se centra visible y exteriormente en él. Decir lo contrario plantearía graves problemas en cuanto a dónde podría haber residido la visibilidad de la Iglesia en ese punto, sin respuesta. Más tarde ese año, el Concilio Vaticano II emite sus dos primeros documentos. Ambos simplemente establecieron comités para estudiar la liturgia y las comunicaciones sociales, y emitir informes y recomendaciones. Pablo VI permaneció materialmente Papa, fuera lo que fuera formalmente o no. Al año siguiente, el concilio emitió tres documentos, votados y aceptados por todos los obispos, cardenales y otros prelados de la Iglesia, incluido el mismo Papa Pablo, todo el mismo día, 21 de noviembre de 1964. El primero de estos tres documentos, Lumen Gentium, representa la desviación más importante de la tradición histórica. El párrafo clave de ese documento viene en el párrafo 8, que dice: Esta, la Iglesia Católica real, visible y auténtica, como se describe con claridad y precisión en los párrafos anteriores de Lumen Gentium, es la única Iglesia de Cristo que en el credo profesamos ser una, santa, católica y apostólica, que nuestro Salvador, después de su resurrección, confió al cuidado pastoral de Pedro, encargándole a él y a los demás apóstoles que la extiendan y gobiernen, y que levantó para todas las edades como columna y pilar de la verdad. Esta Iglesia, constituida y organizada como sociedad en el mundo actual, subsiste en la Iglesia Católica, es decir, no la Iglesia Católica real y auténtica descrita en los párrafos anteriores, sino su nueva organización dirigida por el Vaticano, que es gobernado por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sin embargo, muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de sus confines visibles. Dado que estos son dones que pertenecen a la Iglesia de Cristo. En latín, la segunda mitad de esto se da como: Hac ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata,
Subsistit in ecclesia catholica, a successore Petri et episcopis in eius compaginem gubernata, licet extra eius compaginem elementa plura sanctificationis et veritatis inveniatur, quae dona ecclesiae Christi propria ad unitatem catholica. Son esas dos palabritas, subsiste en el octavo párrafo las que cambiaron todo. ¿Qué quieren decir? En Mystici Corporis, 1943, y nuevamente en Humani Generis, 1950, su santidad el Papa Pío XII defendió y reiteró una y otra vez el dogma constante sostenido por la Iglesia desde su comienzo, a saber, que el cuerpo místico de Cristo es uno y el mismo como esa institución visible que él mismo gobernó como vicario de Cristo. Esa enseñanza está contenida en esas encíclicas, no como una mera observación de pasada, sino como una enseñanza expuesta cuidadosa y explícitamente. Él deja en claro abundante y explícitamente que deben estar total, absoluta y exclusivamente identificados entre sí, necesaria e intrínsecamente iguales e idénticos en alcance y límites. También deja en claro que este cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica institucional visible que gobierna es en sí mismo el medio o conducto de la salvación de Dios para la humanidad. No se puede obtener ninguna salvación fuera de ella. Extra ecclesiam nulla salas. Así es la enseñanza eterna de la Iglesia. Es un dogma y enseñar lo contrario sería una herejía. Pero aquí nos encontramos por primera vez, un cambio claro e indiscutible. ¿Qué significa subsistir? Consultar un diccionario y simplemente significa que uno vive o existe o sobrevive. Al consultar una enciclopedia católica, se encuentra que se implica un significado teológico técnico adicional, a saber, la capacidad de existir sin depender de nada más. Sin duda, la Iglesia real que es el cuerpo místico de Cristo posee esta característica. Esa Iglesia es completa como ella misma y no requiere nada del mundo, así como Dios mismo es completo y no requiere nada de su creación. También está la palabra en. Que cualquier cosa sea o exista o viva o sobreviva o subsista en una cosa significa que la primera cosa no es lo mismo que la segunda. Y de hecho, no se afirma en el documento citado anteriormente que esta Iglesia católica separada y distinta, en realidad su institución vaticana recién creada, en sí misma hace algo de esto subsistiendo, sino simplemente que una parte del cuerpo místico de Cristo sucede a estar haciendo su subsistencia allí, mientras que otras porciones subsisten en otra parte, como se indica. Cuando se aplica a organizaciones, elimina efectivamente cualquier sentido exclusivo de identidad entre las dos entidades referenciadas. Mientras que otras porciones subsisten en otros lugares, como se indica. Cuando se aplica a organizaciones, elimina efectivamente cualquier sentido exclusivo de identidad entre las dos entidades referenciadas. Mientras que otras porciones subsisten en otros lugares, como se indica. Cuando se aplica a organizaciones, elimina efectivamente cualquier sentido exclusivo de identidad entre las dos entidades referenciadas. La Iglesia o sus médicos y teólogos han usado alguna vez una palabra así. Raramente. Pero miremos un caso legítimo donde nada menos que Santo Tomás de Aquino lo usa en referencia a su enseñanza sobre la Trinidad. Describe a cada persona de la Santísima Trinidad como subsistente en la naturaleza divina. Es obvio porque debe ser así. Si dijera, por ejemplo, que el Padre es la naturaleza divina, entonces eso excluiría al Hijo y al Espíritu Santo de tener algo que ver con la naturaleza divina, y en ese caso solo el Padre podría ser la deidad, ya que el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. En cambio, al afirmar que el Padre se subsiste en la naturaleza divina, por lo tanto, permite que el Hijo pueda, y de hecho lo hace, también subsistir en la naturaleza divina, y también el Espíritu Santo. El uso de la frase subsiste en por lo tanto, además de recordarnos la naturaleza eterna y autoexistente de cada persona de la Divina Trinidad, establece una relación no exclusiva entre el cuerpo místico y la institución visible es lo que se está intentando. Aquí en Lumen Gentium. Se puede dudar de ello. En caso de que no sea lo suficientemente claro, el resto del párrafo en Lumen Gentium, como se indica arriba, lo explica con un detalle insoportable. Sin embargo, muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de sus confines visibles, de la nueva institución vaticana. Dado que estos son dones pertenecientes a la Iglesia de Cristo, son fuerzas impulsoras hacia la unidad católica. ¿Qué significa ser un elemento de santificación y de verdad? Sé que hay algunos que afirman que se refiere a ciertas herramientas de la Iglesia, como la Sagrada Escritura o las liturgias o incluso los sacramentos, que vista tan despectiva de estos bienes divinos. Pero, aparte de la Iglesia, ¿cómo puede alguna de estas cosas ser verdad? Como el cisma conduce invariablemente a la herejía, el uso de la Biblia fuera de la dirección y los intereses de la Iglesia conduce invariablemente a interpretaciones y traducciones falsas que solo inducen a error. La verdad no es verdad si está mezclada con error. La mera corrección de hechos ocasional, o incluso frecuente, no es la verdad. ¿De qué sirve saber que Jesús nació de la Virgen María si, en el mismo paquete, uno también aprende que María entonces abandonó su santísima virginidad para tener varios? En el caso de los sacramentos, si bien algunos pueden ser administrados válidamente por herejes y cismáticos, ¿qué santificación hay cuando un estado de gracia santificante no está presente ni es conferido, sino solo los otros efectos del sacramento particular? Finalmente, algunos podrían entonces afirmar o sugerir que elementos de santificación y de verdad podrían ser simplemente algunas almas individuales fuera de la Iglesia, pero de alguna manera milagrosamente en un estado de gracia ante Dios Todopoderoso. De hecho, uno debe reconocer la posibilidad de tales almas individuales.
Porque aunque la misericordia los encuentra solo indirectamente a través de la Iglesia, en algunos casos de manera muy indirecta, sigue siendo que su salvación llegó solo a través de la Iglesia. Pero eso no es a lo que se hace referencia aquí en este documento. Un elemento de santificación y de verdad no puede ser simplemente un receptor pasivo de santificación y verdad, sino de hecho un medio o canal de las mismas. Así como, por ejemplo, un objeto de luz no sería simplemente un objeto iluminado sino una fuente de luz, es decir, una lámpara. Que estos son dones. Implica además que no son meros receptores pasivos de gracia, como podrían ser tan pocas almas individuales que están fuera de la Iglesia pero dentro de la misericordia de Dios, sino productores activos o fuentes o canales de gracia. Aunque la gramática aquí puede ser sutil, los padres del Vaticano II, en su extraña determinación de ser ecuménicamente correctos, dejaron muy claro en otro documento que, precisamente, estos elementos de santificación y verdad son, que resultan ser fuera de sus confines, de la institución del Vaticano. Este otro documento, llamado Unitatis Redintegratio, que fue publicado más tarde ese mismo día, invoca nuevamente el párrafo mencionado anteriormente usando la frase fuera de los límites visibles. Además, algunos, e incluso muchos, de los elementos y dones significativos que juntos van a construir y dar vida a la Iglesia misma, pueden existir fuera de los límites visibles de la Iglesia católica, la palabra escrita de Dios, la vida de gracia, fe, esperanza y caridad, con los demás dones interiores del Espíritu Santo, y elementos visibles también. Todos estos, que vienen de Cristo y conducen de regreso a Cristo, pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo. Los hermanos separados de nosotros también utilizan muchas acciones litúrgicas de la religión cristiana. Sin duda, estos pueden engendrar una vida de gracia en formas que varían según la condición de cada iglesia o comunidad. Estas acciones litúrgicas deben considerarse capaces de dar acceso a la comunidad de salvación. De ello se desprende que las iglesias y comunidades separadas como tales, aunque creemos que son deficientes en algunos aspectos, no han sido privadas de significado e importancia en el misterio de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no se ha abstenido de utilizarlos como medio de salvación, cuya eficacia deriva de la plenitud de la gracia y de la verdad confiadas a la Iglesia. Así que ahí está, en blanco y negro, estos no católicos, el contexto inmediato parece estar discutiendo varias comunidades cismáticas ortodoxas orientales y protestantes, pero obviamente sería una extensión razonable que todas las demás religiones y no religiones se incluyan como bien, son, en sus acciones y comunidades litúrgicas, ellos mismos los medios de salvación. De hecho, esto es imposible y, de hecho, una negación absoluta e irreconciliable de lo que siempre ha significado la doctrina no hay salvación fuera de la Iglesia. Es aquí donde todo lo que está mal en el ecumenismo al estilo del Vaticano II encuentra su base. Este negocio subsiste en no es un simple error tipográfico, sino un cambio real en cómo creen y en lo que creen. Este cambio ha sido reiterado una y otra vez a lo largo de los documentos del Vaticano II y muchas veces posteriormente. Que los ministros no católicos son fuentes o canales de la gracia, la santificación y la verdad de Dios es lo que proporciona la base para los cánones 844 y 845 del Código de Derecho Canónico de 1983 que permiten a los católicos acercarse a los ministros no católicos para recibir los sacramentos, no simplemente ad extremis, en extremo e inmediato peligro de muerte, y aún así solo podrán acercarse a los que estén válidamente ordenados, pero prácticamente a su antojo, y los que así lo elijan. Es por eso que Juan Pablo II nunca consideró delito de communicatio in sacris recibir bendiciones, sacramentos, oraciones, etc. de todo tipo de herejes, cismáticos, paganos y adoradores de demonios y sus acciones litúrgicas. Lo que el Vaticano II realmente hizo fue intentar otorgar una participación plena en la jurisdicción de la Iglesia a todos y cada uno de los ministros religiosos de cualquier tipo. Hecho jurisdicción a los cuatro vientos, y es el mismo lo que cosecha el torbellino. Un elemento de santificación y de verdad debe ser algún representante de la Iglesia o de la Iglesia jerárquica con la capacidad, autoridad y jurisdicción para gobernar, enseñar, gobernar y transmitir la gracia para la santificación, y por lo tanto son un componente integral de la Iglesia, de modo que la Iglesia está incompleta sin ellos. Y hace que estas autoridades eclesiásticas legales no sean responsables de ninguna manera ante el líder del Vaticano, ya que aún transmiten gracia mientras permanecen fuera de los límites o fronteras de su nueva llamada Iglesia Católica. Capítulo 2. El caparazón en descomposición del Vaticano II no tiene columna, ni músculo, ni vida. Es simplemente una epidermis ecuménica destinada a marchitarse. En el Vaticano II, comenzando con Lumen Gentium, muchos de los representantes de la Iglesia se habían despojado de su fe manteniendo el barniz de la Iglesia. Pero después de cierto tiempo porque ya no estaban conectados a la vid, se han marchitado y se están pudriendo y, lenta pero seguramente, estamos viendo que lo que muchos pensaban que era la Iglesia es en realidad una piel en descomposición, el yuno, de una entidad moribunda. Está destinado a que haya un obispo gobernando a todos, y también, en un sentido más débil, que debería estar gobernando desde la ciudad de Roma, pero la Iglesia no deja de ser la Iglesia cuando alguno de estos detalles no está presente, como después de la muerte de cada papa, o para el segundo, cuando el papado se encontraba en diferentes lugares de Jerusalén, Antioquía y Aviñón. Obviamente, estas características también regresarán a medida que la piel actualmente verde de la Iglesia se reafirme gradualmente. Lo que el Vaticano II realmente hizo fue intentar otorgar una participación plena en la jurisdicción de la Iglesia a todos y cada uno de los ministros religiosos de cualquier tipo.
Hecho jurisdicción a los cuatro vientos, y es el mismo lo que cosecha el torbellino. Un elemento de santificación y de verdad debe ser algún representante de la Iglesia o de la Iglesia jerárquica con la capacidad, autoridad y jurisdicción para gobernar, enseñar, gobernar y transmitir la gracia para la santificación, y por lo tanto son un componente integral de la Iglesia, de modo que la Iglesia está incompleta sin ellos. Y hace que estas autoridades eclesiásticas legítimas no respondan de ninguna manera al líder del Vaticano, ya que aún transmiten gracia mientras permanecen fuera de los límites o fronteras de su nueva llamada Iglesia Católica. Ahora, por supuesto, sabemos que es intrínsecamente imposible que cualquier tipo de hereje o pagano o miembro de cualquier otra religión sea de alguna manera un medio de la gracia de Dios o un poseedor de cualquier tipo de jurisdicción eclesiástica católica. Aunque los padres del Vaticano II intentaron impartir estas cualidades a los herejes y paganos de todo tipo, los herejes y paganos mismos son incapaces de recibirlas. ¿Qué fue entonces de estas cualidades? En mi capítulo 1, senté las bases de cómo el esquema Lumen Gentium del Vaticano II estableció una nueva institución. Por lo tanto, volvamos a la propia Lumen Gentium. Si bien permite que los clérigos que no responden al liderazgo del Vaticano sean, sin embargo, miembros jurídicos y jerárquicos de la Santa Iglesia Católica de Dios, este documento en sí mismo no menciona grupos o religiones o herejías específicos adoptados por tales. Simplemente arroja la jurisdicción a los vientos, dejando que los documentos posteriores intenten asignarlos específicamente a las diversas marcas de no católicos. Lumen Gentium también tiene la distinción de ser el primer documento de este tipo del Vaticano II, los únicos documentos anteriores publicados el año anterior simplemente habiendo establecido comités para hacer lo que sea. Aunque está claro que la intención de los padres del Vaticano II, o al menos los que redactaron este documento junto con los que le siguieron, fue patentemente herética, no podrían admitir sus palabras, contenidas en este documento Lumen Gentium, otra interpretación. Uno no herético. Si es así, ¿dónde podemos buscar uno? Resulta que hay una respuesta a esto. Cuando Juan XXIII convocó por primera vez el concilio, declaró que debía ser solo de naturaleza pastoral, por lo que se abordarían únicamente los detalles disciplinarios y administrativos, nunca ningún dogma o doctrina. ¿Es eso lo que salió de eso? El mismo Pablo VI después de la clausura del Vaticano II afirma eso mismo. Algunos preguntan qué autoridad, qué calificación teológica, ha otorgado el concilio a sus enseñanzas, sabiendo que ha evitado las definiciones dogmáticas solemnes respaldadas por la autoridad de enseñanza infalible de la Iglesia. Por tanto, la aparente herejía de Lumen Gentium no pretende tener nada que ver con ningún dogma o doctrina de la Iglesia. ¿Existe una forma disciplinaria en la que se pueda entender? ¿Existe tal respuesta? Regrese y lea el párrafo 8 de Lumen Gentium con atención y la respuesta se presenta con bastante facilidad. En él se habla de dos entidades, una que es el cuerpo místico de Cristo del que se habla a lo largo de los primeros 7 párrafos de Lumen Gentium e incluso la primera oración del párrafo 8. La otra es lo que ellos llaman una Iglesia católica, mediante la cual evidentemente se refieren a las estructuras visibles de su institución vaticana. Dado que el cuerpo místico debe ser siempre estructuras visibles, esto solo puede ser una referencia a una estructura completamente nueva que Lumen Gentium está hablando para que exista. ¿Qué sucede cuando se habla de un segundo cuando éste no puede separarse verdaderamente del primero? Creo que esto lo que hace es crear una nueva organización. El cuerpo místico interior, espiritual de Cristo, tendrá siempre y necesariamente sus aspectos exteriores visibles y civiles y legales y estructurales. Por lo tanto, lo que realmente tiene son dos de esas organizaciones visibles exteriores, una que es en todos los aspectos, incluido el dominio, idéntica al cuerpo místico espiritual interior subsistente de Cristo, y la otra, una nueva organización dentro de una parte de la cual subsiste una parte de ese cuerpo místico. Una buena ilustración podría provenir de una palabra en el dialecto de mi esposa y un hecho de la naturaleza, de donde proviene la palabra. Esa palabra, no sé cómo se escribe, se pronuncia yuno. Se refiere a ciertos animales, insectos, serpientes, que mudan su piel entera y se arrastran fuera de ella, dejándola atrás. El yuno es esa piel que queda de la criatura. Conserva gran parte de la forma de la criatura, pero la criatura ya no vive en ella, aunque todavía puede seguir pegada a ellos por un tiempo. Esta misma palabra también se usa en su dialecto para referirse a las sábanas de una cama que uno ha levantado fuera de pero no fijo, por lo que sigue mostrando la forma de la persona que una vez durmió allí. Dejaste tu yuno, es como uno le recuerda a otro que se olvidaron de hacer su cama. Un punto importante a tener en cuenta de este detalle de la naturaleza es que la criatura, al mudar su piel, dejándola como un yuno, no emerge sin piel, sino que tiene una piel nueva, aunque muy suave y verde, que luego puede endurecerse y reafirmarse gradualmente. En su nueva piel. La nueva organización es muy parecida a un yuno de la Iglesia, y habiéndola abandonado el animal, no hay nada sustancial para apuntalar su forma. Del mismo modo, la piel de la Iglesia real, hoy en día suave y verde es como la reducción de hecho de la Iglesia a su mínimo de estructura divinamente ordenada. Gran parte de lo que la Iglesia tiene por estructura, la curia, el cardenalato, el mapeo mundial de diócesis y arquidiócesis territoriales, monseñor, derecho canónico, etc., fueron creados por la Iglesia a lo largo de su historia, y ahora son despojado de ella como el vestido sin costuras de Jesucristo fue despojado de él en la crucifixión. Está claro que los padres V2 pretendían que su nuevo yuno heredara todos esos adornos y adornos junto con su eco de aquellas estructuras que aún conserva la Iglesia blanda y verde, a saber,
los obispos legítimos a quienes responden los sacerdotes legítimos, y bajo ellos los religiosos y fieles laicos. Está destinado a que haya un obispo gobernando a todos, y también, en un sentido más débil, que debería gobernar desde la ciudad de Roma, pero la Iglesia no deja de ser la Iglesia cuando alguno de estos detalles no está presente, como después de la muerte de cada papa, o para el segundo, cuando el papado se encontraba en diferentes lugares de Jerusalén, Antioquía y Aviñón. Obviamente, estas características también regresarán a medida que la piel actualmente verde de la Iglesia se reafirme gradualmente. Entonces, han definido la existencia de una nueva organización, su Yuno, por así decirlo. ¿Quiénes son los integrantes de este Yuno y cómo está estructurado? Esto se responde en la misma frase que describe a esta nueva Iglesia católica como gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Entonces, por su aceptación de este decreto, el hombre que fue Pedro y todos aquellos hombres que eligieron ir con él al firmar este documento se convierten en miembros fundadores de esta nueva organización. Por lo tanto, todos aceptaron nuevas oficinas en una nueva organización. A menudo, la toma de un nuevo cargo constituye una renuncia tácita del cargo anterior, aunque habría excepciones en los casos en que una persona pudiera realizar una doble función, con dos sombreros, por así decirlo. Entonces, en ese momento, cada prelado de la Iglesia tenía dos oficios donde antes tenían uno. Todavía tenían su antiguo cargo como papa, cardenal u obispo en la Iglesia, cuerpo místico, y ahora cada uno de ellos también tenía un cargo aproximadamente equivalente en esta nueva organización que todos habían definido conjuntamente para existir. Muchos de ellos dedicaron tristemente todo su trabajo posterior a los deberes de la nueva organización en lugar de a sus deberes apostólicos que antes les correspondían, y llega un punto después de un periodo arbitrario de tiempo después del cual un incumplimiento tan grave del deber constituye un funcionario. Aunque todavía tácita, renuncia a sus antiguos cargos. Estos exclérigos, sin sus deberes reales, son los que nos dieron el resto del Vaticano II, el Naava Sordo, la Communicatio in Sacris con todo tipo de incrédulos, y toda la agenda procomunista y proizquierdista. Para aquellos que tomaron esta triste dirección, Lumen Gentium fue en sí misma su carta de renuncia conjunta. En este único acto oficial suyo, han abandonado la Iglesia y se han absuelto de cualquier misión apostólica. ¿Qué les importa si ya nadie se convierte? No es su trabajo hacer o ayudar a nadie a convertirse. No hay necesidad de que ninguno de nosotros los juzgue, necesitamos simplemente y humildemente tomarles la palabra en esto y reconocer la situación con toda obediencia. Pero esto es solo una parte de lo que sucedió. Legalmente, Lumen Gentium en sí es solo una renuncia parcial, asignándoles nuevos cargos pero no removiéndolos de sus antiguos cargos. Hubo unos pocos que continuaron sirviendo en sus oficinas anteriores y, como tales, no estaban sin permiso y no abandonaron su misión apostólica. A medida que los deberes de su nuevo oficio conciliar se fueron apartando gradualmente de los deberes de su oficio apostólico, estos pocos obispos fieles dieron primera prioridad a las obligaciones de su oficio apostólico, o al menos, dedicaron un tiempo limitado todavía a las responsabilidades de su oficio apostólico. Puesto que ya no se superponen con sus nuevos deberes. Son estos pocos obispos, y sus legítimos sucesores, quienes han continuado la sucesión apostólica como mandó Jesucristo, y en plena unión visible con él y su Iglesia. Ellos, y los sacerdotes fieles adjuntos a ellos, son la Iglesia jerárquica. En mi libro, he escrito sobre algunos de ellos en detalle, especialmente aquellos que han logrado conseguir sucesores, a saber, los arzobispos Tuc y Lafeib, y los obispos de Castro Meller y Méndez. Pero hubo otros, como Sigaud y Van Zuylen, que también sirvieron aunque no produjeron sucesores episcopales. Volviendo de nuevo a ese mismo pasaje en Lumen Gentium, también se ve que su misión apostólica se afirma oficialmente y se les otorga jurisdicción eclesiástica. A pesar de que los ortodoxos cismáticos orientales y los protestantes para quienes todo estaba destinado no podían ser destinatarios de la jurisdicción eclesiástica de la Iglesia debido a su adhesión a la herejía, no se aplica tal impedimento a los sacerdotes y obispos fieles que poseen órdenes válidas y profesan y enseñan la totalidad de la fe católica. Aquellos elementos de santificación y verdad de los que habla no pueden ser otros que nuestros fieles obispos y sacerdotes, poseedores por tanto de plena jurisdicción legal. Son, conjunta y colectivamente, el medio regular y lícito por el que la gracia santificante para salvación entra en el mundo y llega a todos los que la reciben. Es incluso su mismo servicio en la misma Iglesia lo que, como también dice el documento, los impulsa hacia la unidad católica entre ellos. Esto es así a pesar de los desacuerdos que existen actualmente entre ellos, entre los obispos de la FSSPX y los obispos sedevacantistas, entre el obispo de Méndez y los obispos católicos de Tuc, entre el obispo de indultar y los obispos no indultarios, etc. Por tanto, esta sería la única interpretación católica posible de Lumen Gentium. Siempre ha sido posible, dentro del ámbito de la disciplina, crear una nueva organización, declararse todos miembros de ella, e incluso renunciar por abandono de un cargo al dedicar toda la atención a un nuevo cargo. Y es igualmente posible otorgar un reconocimiento general a todos los clérigos católicos y válidos, independientemente de su relación con cualquier nueva organización u otro estatus. La próxima vez que alguien afirme que la FSSPX u otros obispos tradicionales no tienen jurisdicción o facultades o delegación o legalidad para dispensar los sacramentos y actuar en nombre de la Iglesia, según corresponda a su rango eclesiástico particular como sacerdotes u obispos, diríjalo al Vaticano II en sí, su nueva ley suprema que, como se muestra arriba,
anula e invalida todos los intentos inferiores de suspender o excomulgar a alguien por simplemente mantener y continuar propagando y sosteniendo la auténtica fe e Iglesia católica. Entonces, el 22 de noviembre de 1964, el día después de la promulgación de la Lumen Gentium, ¿dónde está la Iglesia? Es con todos esos pocos obispos fieles que continuaron en sus antiguos oficios apostólicos, y no con los muchos que abandonaron sus anteriores oficios. ¿Qué hace eso a la institución del Vaticano en ese día y desde entonces? Solo otra organización hecha por humanos, una que los humanos hicieron y los humanos pueden destruir, y que los humanos pueden modificar al contenido de su retorcido corazón. Y así lo hemos visto durante los últimos 40 años aproximadamente desde la promulgación del Lumen Gentium en 1964. Capítulo 3. El lugar del indulto. Y el futuro de la Iglesia. Porque el indulto puede repartirse en cantidades tan insultantemente limitadas y, sin embargo, no puede cerrarse. Si la Iglesia es universal, ¿por qué las misas de indulto son tan escasas en todo el mundo? ¿Por qué la mayor parte de la jerarquía de arriba hacia abajo es tan aprensiva en cuanto a permitir una misa grabada en piedra durante 1800 años? ¿Qué los libera para ser tan desobedientes al perpetuo celebret de San Pío V y al Concilio Dogmático de Trento? En esas preguntas descansa el destino de la institución del Vaticano moderno. Todo se remonta al Lumen Gentium, donde la unidad visible de la Iglesia se distribuyó solo parcialmente a la institución del Vaticano y parcialmente a otros lugares, y lo que la institución del Vaticano debe hacer para recuperar su anterior reclamar como la verdadera Iglesia. Algún día se arrepentirán, abrazarán la fe católica, se ocuparán de las ordenaciones y consagraciones válidas de su clero, según sea necesario, y derogarán el Vaticano II en su totalidad. En este momento parecen más dispuestos a caminar conscientemente con los ojos abiertos directamente en los fuegos eternos del infierno en lugar de renunciar a su precioso Vaticano II. Uno tiene que preguntarse si incluso Dios puede poner el temor de Dios en ellos. O eso debe suceder un día, o el hacha debe caer. Llega un punto, aún no visto al momento de escribir este artículo, en el que el Espíritu de Dios deja de seguir luchando con el hombre y se rinde con un hombre, entregándolo a Satanás para que lo golpee o incluso lo condene. Todos estábamos tan impresionados por esos maremotos en el lejano oriente, o por lo que unos pocos vándalos estúpidos con cuchillos cortadores de cajas pudieron hacer con las torres del World Trade Center y el Pentágono unos años antes. No podría un juicio de semejante magnitud esperar al Vaticano caído, herético y abusador de niños de hoy. Ese 22 de noviembre de 1964, el día después de la Lumen Gentium se promulgó, ¿dónde está la Iglesia? Es con todos esos pocos obispos fieles que continuaron en sus antiguos oficios apostólicos, y no con los muchos que abandonaron sus anteriores oficios. ¿Qué hace eso a la institución del Vaticano en ese día y desde entonces? Solo otra organización hecha por humanos, una que los humanos hicieron y los humanos pueden destruir, y que los humanos pueden modificar al contenido de su retorcido corazón. Y así lo hemos visto durante los últimos 40 años aproximadamente desde la promulgación del Lumen Gentium en 1964. Cuanto más cambia así, menos bienvenido ha sido tolerado en él cualquier clero católico auténtico. Al principio, muchos obispos podían cumplir fácilmente una doble función, ya que los deberes de los dos oficios antiguos y nuevos se superponían en gran medida. Pero con el segundo oficio, y sus deberes concomitantes, libres de cambiar de cualquier manera que el mero hombre mundano desee, los dos conjuntos de deberes divergieron naturalmente, obligando cada vez más a cada obispo a tomar una decisión. Sin embargo, recordando, nuevamente, lo que dijo Lumen Gentium, una porción de la Iglesia debe continuar subsistiendo en su institución, así como las otras porciones fuera de ella. Y así también encontramos de nuevo. Al principio, fue por el hecho de que las cosas no habían cambiado tanto, y con bastante facilidad un obispo podía arrastrar los pies para ir a las nuevas formas y propósitos. El obispo de Castro-Meller se las arregló para dejar claro esto en su retiro en 1981. Hasta ese momento, toda su diócesis había estado a salvo, muy propiamente la última diócesis católica, como la llama el Dr. Witte. Y después de eso los sacerdotes de su diócesis fueron tolerados por un tiempo, hasta que uno por uno fueron masticados y escupidos, el último de los cuales no era otro que, entonces, el Perrifan en 1986. Y aunque el obispo Van Zuylen no había proporcionado a su diócesis en Bélgica las mismas protecciones que el obispo de Castro-Meller, la mayoría se volvió modernista, dejó sin embargo al fiel P. Chombrot sin ser molestado, ya que el padre continuó fielmente la religión católica en su parroquia, y esto continuó claro hasta la jubilación de su excelencia en 1988. Y, por supuesto, en este momento, los ritos orientales todavía no se habían visto afectados en gran medida. Pero se podía ver que las excusas para continuar con la religión auténtica en la institución del Vaticano se estaban desvaneciendo rápidamente. La década de 1990 también vería el comienzo en serio para corromper los ritos orientales, ya que se eliminaron los iconostasios, se instalaron bancos, se sustituyeron las lenguas vernáculas locales por los idiomas originales de estos ritos, y el horrible pacto de Balamand. En poco tiempo, la Iglesia no subsistiría en absoluto en la institución del Vaticano, a menos que interviniera algo más. Ese algo más aquí resultó ser un indulto, un permiso localizado para que un clérigo individual aquí y allá continúe con la adoración católica fiel y auténtica, para ir bien con la fe y la enseñanza católicas también. Tenía que existir, simplemente tenía que hacerlo. Ha habido varios intentos de apagarlo y, habiendo fallado, ahora hay intentos de corromperlo.
Pero mientras exista y los sacerdotes la aprovechen, habrá quienes lo hagan, defendiendo plenamente la auténtica enseñanza. En hombres como estos, el cuerpo místico de Cristo también sigue subsistiendo en la nueva institución vaticana que Lumen Gentium creado, exactamente como lo decretó. En un poco irónico de la providencia, la Comisión del Vaticano designada para negociar con los pocos católicos auténticos dentro de esa institución ha llegado a llamarse Ecclesia Dei, la Iglesia de Dios. Y el indulto es la única parte de la institución del Vaticano de hoy que incluso califica como parte de la Iglesia de Dios. Pero estos clérigos indultos no pueden dar cuenta de la totalidad de la Iglesia. Por un lado, el indulto es una adaptación localizada a una fe católica fuerte que está presente en la gente de alguna zona. Si bien están adecuadamente representados aquí en los EU. Y también en Europa, la mayoría de las otras partes del mundo tienen en el mejor de los casos, si es que tienen, una mera presencia simbólica de indultos, tal vez una sola misa en una sola ciudad una vez al mes para toda su nación. Eso no es católico. Ser católico significa ser universal, no solo aceptando todo el consejo de Dios, sino también aplicándolo a todos los lugares geográficos. La diócesis indultaria de Campos está, contrariamente a los acuerdos y promesas originales, confinada a un ministerio en Campos. Además, muchas misas de indultos no se publican ni se anuncian. Cuando estuve en Londres en 2003, tuve el privilegio de asistir a una hermosa misa de indulto en nada menos que la Catedral de Westminster. Pero fue difícil descubrir la hora de la misa. No se mencionaba en el boletín parroquial, ninguno de los miembros del personal parecía saber nada al respecto, incluso la señora del mostrador de información tuvo que sacar de debajo de su escritorio este libro de citas gigante que enumera todas las reservas de todas las instalaciones asociadas con la catedral para encontrar cualquier referencia a ella. Por tanto, el indulto está confinado, enjaulado de muchas formas. Muchas localidades carecen de ella por completo, y en otras se mantiene en secreto, aparentemente se anuncia solo en capillas tradicionales locales no indultas. Evidentemente, no se pretende que se extienda por todas partes, ni una aplicación amplia y generosa, como pidió originalmente el propio Juan Pablo II en la controvertida Ecclesia Dei Motu Proprio de 1988. Estimaría que el indulto consiste en aproximadamente una décima parte del 1% de toda, clero y laicos cada uno, de la institución del Vaticano, e incluso ahí estoy siendo generoso. No, el indulto solo puede ser parte de la solución y parte de la Iglesia, no todo. Piensa en ese yuno pero aún pegado a una parte del animal. El animal lo ha abandonado en gran parte, pero una pequeña parte del animal todavía está en una pequeña parte del yuno. El resto es lo que subsiste fuera de la institución vaticana, así como la mayor parte del animal está fuera de su yuno. ¿Y el futuro? Los animales que salen de un yuno nunca regresan a él una vez que se ha mudado por completo. Por otro lado, incluso nuestro propio cuerpo puede ser como una especie de yuno cuando lo arrojamos al morir, solo para reunirnos con él, o algún tipo de versión glorificada del mismo, en nuestra resurrección física. Se reunirán la Iglesia y el yuno. Eso depende de si alguna vez se le da la bienvenida o, más bien, si el yuno volverá con el animal. Se arrepentirán algún día, abrazarán la fe católica, se ocuparán de las ordenaciones y consagraciones válidas de su clero. Según sea necesario, y derogarán el Vaticano II en su totalidad. En este momento parecen más dispuestos a caminar con conocimiento de causa con los ojos abiertos directamente hacia los fuegos eternos del infierno en lugar de renunciar a su precioso Vaticano II. Uno tiene que preguntarse si incluso Dios puede poner el temor de Dios en ellos. O eso debe suceder algún día, o el hacha debe caer. Llega un punto, aún no visto al momento de escribir este artículo, en el que el Espíritu de Dios deja de seguir luchando con el hombre y se rinde con un hombre, entregándolo a Satanás para que lo golpee o incluso lo condene. Todos estábamos tan impresionados por esos maremotos en el lejano oriente, o por lo que unos pocos vándalos estúpidos con cuchillos cortadores de cajas pudieron hacer con las torres del World Trade Center y el Pentágono unos años antes. ¿No podría un juicio de semejante magnitud aguardar al Vaticano caído, herético y abusador de niños de hoy? Los necesitamos. Debo admitir que sí, por imposible, la gente allí se arrepintiera y regresara corporativamente a la fe, la curación y reconstitución de la Iglesia podría proceder con relativa rapidez y facilidad. Pero, en última instancia, esto depende de la voluntad del hombre, y el hombre, con mucha frecuencia, tiene un corazón terco y duro y un cuello rígido. Si el hombre no se arrepiente, si nunca hay arrepentimiento en el Vaticano, puede continuar la Iglesia. Ciertamente puede y lo hará. En tal caso, las cosas podrían ser mucho más difíciles y arriesgadas, pero como dice la profecía, el Inmaculado Corazón triunfará. Realmente nos gustaría que se arrepintieran plena y verdaderamente, porque entonces somos más fuertes que no, pero en el análisis final, no somos nosotros los que los necesitamos, sino ellos los que nos necesitan. Somos nosotros los únicos que tenemos los obispos y sacerdotes legítimos, válidos, ortodoxos y enviados divinamente. Si el Vaticano alguna vez se arrepiente, ¿quién los recibirá de regreso en la Iglesia, excepto aquellos entre nosotros que todavía somos la Iglesia jerárquica? Porque de lo contrario, es perfectamente obvio que podría llegar el día en que caiga el juicio, sería tan grave como para hacer discutibles todas esas preguntas que hoy nos dividen a los católicos. ¡Ay, Papa! ¿Quién está aprobado o no? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Qué abominación se les ocurrirá a continuación? Cuando eso suceda,
aquellos que continúen confundiendo al Vaticano de hoy con ser parte de la Iglesia, tendrán que gritar con desesperación: la Iglesia está destruida, nunca más puede haber Iglesia. Debido a que Cristo prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra él, sabemos que nosotros, que somos la Iglesia verdadera, nunca podremos ser destruidos. Ergo, si ese juicio cayera y la institución modernista que más confunde con la Iglesia hoy en día fuera destruida, muchos tendrán que confiar en Dios que su Iglesia de alguna manera ha sobrevivido. Con el tiempo tendría que emerger y darse a conocer públicamente lo que sucedió con la promulgación del Lumen Gentium y dónde ha estado la Iglesia desde entonces. Pero aquellos de nosotros que ya conocemos la verdad sobre lo que sucedió en el Vaticano II con Lumen Gentium y su subsistencia en elementos de gracia y santificación fuera de los confines del Vaticano, nos daremos cuenta de inmediato que Dios ha preservado una vez más a su Iglesia. Solo porque el rey Herodes era simplemente una marioneta romana, y además un idumeo, Israel no se quedó sin un rey. Como Israel tenía su verdadero rey en Jesucristo, quien era tanto legalmente, a través de su padre adoptivo José, un heredero directo de línea masculina del rey David, como biológicamente, a través de su madre María, inmaculadamente concebida y siempre sin pecado, el hijo de David, así que también nosotros, los católicos tradicionales de hoy, tenemos nuestros obispos y sacerdotes fieles, válidos, legales y enviados apostólicamente, que son los únicos que verdaderamente pueden señalar quién los envió de regreso a Jesucristo en la Gran Comisión. Capítulo 4. La ley y cómo se aplica a estos tiempos de crisis. La ley divina siempre prevalece sobre la ley eclesiástica. Ese es un canon con el que puede contar sin importar la destrucción causada por Lumen Gentium y las otras calamidades derivadas del Vaticano II. El derecho canónico, tal como se expresa en el Código de 1917, refleja la totalidad de todas las leyes, incluidas las leyes divinas y eclesiásticas. Las leyes divinas proporcionan el esqueleto, fijo, duro y eternamente inmutable, que nunca podría cambiarse o comprometerse de ninguna manera pase lo que pase, y el resto proporciona la carne, cambiante, ajustable, según sea necesario. Manguera de nosotros que conocemos la verdad de lo sucedido en el Vaticano II con la Lumen Gentium y su subsistencia en elementos de gracia y santificación fuera de los confines del Vaticano, se dará cuenta de que Dios ha conservado una vez más su Iglesia. Solo porque el rey Herodes era simplemente una marioneta romana, y además un idumeo, Israel no se quedó sin un rey. Como Israel tenía su verdadero rey en Jesucristo, quien era tanto legalmente, a través de su padre adoptivo José, un heredero directo de línea masculina del rey David, como biológicamente, a través de su madre María, inmaculadamente concebida y siempre sin pecado, el hijo de David, así que nosotros también los católicos tradicionales de hoy tenemos nuestros obispos y sacerdotes fieles, válidos, legales y apostólicos enviados, que son los únicos que verdaderamente pueden señalar quién los envió de regreso a Jesucristo en la Gran Comisión. Entonces, ¿qué significa eso canónicamente para estos obispos y sacerdotes que son la Iglesia jerárquica y, sin embargo, no forman parte de la institución vaticana actual? La Iglesia no es una institución sin leyes, incluso hoy, aunque las leyes aplicables también se han visto mermadas por esta situación. Sin embargo, tenemos más que un simple estado de emergencia como base canónica para nuestro funcionamiento. Eso habría sido suficiente, si la institución del Vaticano aún se identificara con la Iglesia y, por lo tanto, estuviera destinada a recuperarse, pero en ese caso lo habría hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, si nunca se vuelve a identificar con la Iglesia, entonces el clero fiel restante necesitará más que ese estado de emergencia de todos modos, y tienen eso y más. Las leyes que unen la acción de la Iglesia tienen dos fuentes básicas, a saber, las que tienen sus raíces en la ley divina, en las que incluiré, para esta discusión, todas las diversas categorías de la ley divina positiva, la ley natural, etc., y las que tienen sus raíces en los hombres de la Iglesia, es decir, la ley eclesiástica. En pocas palabras, los 10 mandamientos del monte. El Sinaí sería un excelente ejemplo de la ley divina, mientras que los 6 mandamientos de la Iglesia serían un excelente ejemplo de la ley eclesiástica. A principios de la década de 1900, las muchas leyes de la Iglesia se habían vuelto tan numerosas y complejas, que consistían principalmente en precedentes para todo tipo de casos y situaciones. Un estudio de derecho se había vuelto casi prohibitivamente complejo, sin un lugar claro para comenzar. Con buena y justa razón, Su Santidad el Papa San Pío X buscó tener todo ese laberinto desorganizado de principios, precedentes, costumbres, prácticas, legislaciones locales e individuales, etc., organizados en un solo todo unificado conocido como el Código de Derecho Canónico, que finalmente fue promulgada bajo los auspicios de su sucesor, el Papa Benedicto XV en 1917. Este nuevo Código de Derecho Canónico era un resumen y una destilación de todo lo que había servido crudamente, pero con mucha más complejidad y detalle, en el lugar del derecho canónico anterior. En efecto, reemplazó las leyes eclesiásticas anteriores con las leyes escritas en este documento. Sin duda, muchos detalles se perdieron necesariamente, y los mejores abogados canónicos en aquellos días después de la promulgación del Código de 1917, sin embargo, a menudo recurrieron a ese cuerpo de datos anterior para interpretar ese código en los casos en que no estaba claro, no muchos, manifiestamente injusto, aún más raro, o donde brinda opciones o un abanico de soluciones, por ejemplo, de sanciones a aplicar para ciertos delitos, dejando a la jurisprudencia la interpretación y
Aplicación. La intención de la ley se comprende mejor a partir de todos los datos anteriores. El derecho canónico, tal como se expresa en el Código de 1917, refleja la totalidad de todas las leyes, incluidas las leyes divinas y eclesiásticas. Las leyes divinas proporcionan el esqueleto, fijo, duro y eternamente inmutable, que nunca podría cambiarse o comprometerse de ninguna manera, pase lo que pase, y el resto proporciona la carne, cambiante, ajustable, según sea necesario. Pase lo que pase, las leyes divinas siempre se aplican, eso es obvio. Pero, ¿qué pasa con la porción eclesiástica? Esta parte se describiría de la manera más simple, aunque algo tosca, como un intento de aplicar el sentido común a la aplicación de las leyes divinas. Por lo tanto, por sentido común, uno intenta mantener un delicado equilibrio entre ser demasiado escrupuloso por un lado y demasiado licencioso por el otro. Cuando tales leyes no puedan aplicarse directamente, el sentido común volvería a exigir que se respeten las aplicaciones equivalentes. Permítanme ilustrar con las reglas del camino. En primer lugar, tendría que ser necesario que uno no debe entrar en edificios, farolas, otros automóviles o personas, ni participar en maniobras obviamente arriesgadas, como velocidad excesiva, que podrían ser los riesgos de que ocurran tales eventos. Eso tendría que ser considerado el equivalente a la porción de la ley divina, ya que es siempre e intrínsecamente necesario e inmutable. En segundo lugar, sin embargo, estarían las leyes de una nación, y de un Estado, que crean mandatos específicos, como conducir por el lado derecho de la carretera, señalizar antes de girar, detenerse en las señales de alto y los semáforos y ceder el paso. Estos mandatos específicos son bastante reemplazables con equivalentes, no simplemente descartados, como conducir por el lado izquierdo de la carretera, como ocurre en algunos países, o usar rotondas, con sus leyes particulares de uso, en lugar de semáforos y señales. Y ceda el paso. El propósito es el mismo, y eso se encuentra en las partes inalterables. El Código de Derecho Canónico está destinado de manera similar a servir como una especie de reglas del camino espirituales hacia la salvación. Se aplican o no sus disposiciones detalladas, eclesiásticas, y si no, ¿qué equivalentes? Capítulo 5. Explorando las ramificaciones del Lumen Gentium en cuanto a la autoridad en la Iglesia. Los católicos tradicionales no tienen fronteras diocesanas, pero están sujetos a la dirección espiritual de sus obispos tradicionales, cuya jurisdicción gobierna su parroquia en particular, ya sea una comunidad tradicional con una iglesia, una capilla en casa, una sala de conferencias de un hotel o una tienda en un centro comercial. El hecho es, canónicamente hablando, ya no estamos en Kansas, Toto. Los católicos de todo el mundo se han visto envueltos en los remolinos de problemas tornádicos provocados por el modernismo. Hacer sonar los talones y desear que los modernistas del Vaticano anatematicen al Vaticano II tampoco lo hará. Los católicos tradicionales necesitan el coraje, el corazón y la sabiduría para poder recorrer el estrecho camino de ladrillos amarillos hacia el cielo en medio del guante de obstáculos que los magos y brujos del no, que aceptan tan libremente el mundo, la carne y el diablo, les arrojan. Eso es lo que define nuestra unidad con la Iglesia hoy. Estamos dispuestos a someternos a nuestros sacerdotes y obispos tradicionales en asuntos espirituales, no revoloteando de uno a otro como conviene a nuestros deseos desenfrenados, sino apoyando a nuestros clérigos elegidos como corresponde a todos los católicos, y no participar en ninguna de las odiosas denuncias cismáticas de nuestros compañeros católicos que hacen lo mismo por sus clérigos igualmente fieles de órdenes supuestamente rivales. Vivimos como debemos, en la caridad y la humildad católicas, con una activa y siempre madura vida interior, según la guía de nuestro director espiritual. En el sentido de que mantenemos nuestra membresía plena y legítima en la Iglesia como miembros en buena posición. En el último capítulo, concluí con la pregunta acerca de que el Código de Derecho Canónico estaba destinado de manera similar a servir como una especie de reglas del camino espirituales hacia la salvación. ¿Se aplican o no las disposiciones eclesiásticas detalladas, y si no, qué equivalentes? Para ello volvemos a señalar al Lumen Gentium. Note que cuando otorgó jurisdicción a aquellos fuera del Vaticano, no requirió nada de nadie para ser el medio de proporcionar la gracia y santificación de Dios a las almas. Aquellos que subsisten dentro del Vaticano, obispo rifán y sacerdotes adjuntos de campos, por ejemplo, todavía estaría sujeto a las leyes que se le aplique, actualmente un nuevo Código de Derecho Canónico emitido en 1983, y obligado a respetar los límites diocesanos anteriores, si van a seguir funcionando dentro de esa organización. Pero, ¿qué pasa con los que subsisten fuera? Si vive en el estado de Kansas, entonces está sujeto a sus leyes estatales. Pero para esos clérigos que subsisten legalmente fuera del Vaticano de hoy, ya no estás en Kansas, Toto. Entonces, veamos que no se aplica a usted, por un lado, los límites diocesanos. No se dijo nada en Lumen Gentium, ni siquiera unitatis redintegratio para el caso, que restringiera las actividades de estos clérigos no vaticanos a ciertas regiones ni de conceder a ningún clérigo que permaneciera dentro de sus estructuras desterrar, juzgar o excluir a los clérigos no vaticanos del cumplimiento de su ministerio. Ni para que ningún clérigo que no sea del Vaticano se destierre o se juzgue entre sí o incluso, para el caso, destierre o juzgue a ningún clérigo del Vaticano. Para aquellos que funcionan fuera de los límites del Vaticano, todos los límites geográficos territoriales diocesanos se disuelven por tanto. No hay asignaciones específicas de ningún clérigo a ninguna región en particular. Su jurisdicción es, por tanto,
mundial, pero ni primaria, ya que solo el obispo supremo puede ser primordial en su jurisdicción, y eso la limita a un solo obispo, ni territorialmente exclusiva. En resumen, ningún obispo tradicional puede decirle a otro, esta es mi área, debes ir a trabajar a otra parte. Por lo tanto, cualquier clasificación o división del territorio geográfico debe ser solo por consentimiento mutuo de todos los obispos, hasta que un obispo una vez más ordenará la obediencia de todos y cuyo deber es normalmente. El único caso conocido de esto fue que Campos fue cedido por todos, indultos, FSSPX, sedevacantistas por igual, a la Sociedad de San Juan Bahiani. No estoy seguro de si este estado ha continuado ahora que se han transferido de una posición similar a la FSSPX a una de indulgencia. En cuanto al resto de los fieles clérigos católicos, pertenecen a alguna diócesis. Con Lumen Gentium, todo eso se transfirió a la institución del Vaticano, y con eso se disuelven las fronteras diocesanas de la Iglesia. Cuando esto sucede, solo puede quedar la única diócesis eterna, a saber, la de Roma. ¿Por qué es así? Combine dos o más diócesis disolviendo el límite entre ellas y que obtiene una diócesis igual al total de las antiguas diócesis. Si alguna de las antiguas diócesis resulta ser la de Roma, la nueva diócesis más grande simplemente se convertiría en la diócesis de Roma. Los obispos tradicionales son, por tanto, obispos de Roma. Ninguno de ellos es primordial, de lo contrario sería papa, todos serían correctamente descritos como obispos asistentes de la diócesis de Roma, y de hecho lo son. Siendo de la diócesis de Roma, esto convierte a los obispos y sacerdotes tradicionales en cardenales. Una pregunta interesante y adecuada para un estudio más a fondo. Por ahora solo puedo ofrecer esa idea como especulación. Sin embargo, uno debería poder ver que todos estos obispos son canónicos iguales. Ninguno tiene derecho a juzgar o despedir a otro, a menos que uno caiga en herejía, ni a hacer lo mismo por ningún miembro del rebaño de otro. Pueden las cosas ser realmente así y es saludable. Así fue al principio. Todo el concepto de los límites diocesanos era completamente desconocido para los apóstoles originales, quienes básicamente se decían entre ellos está bien, van al norte, van al noreste, y se quedan aquí. Cuando estalló la crisis arriana, ningún obispo arriano reclamó jamás el derecho de negar facultades a ningún sacerdote trinitario que ingresara incluso a su propia ciudad, ya que el concepto de límites diocesanos y las prerrogativas que los acompañan aún estaban poco desarrollados. Una de las cosas menos conocidas que hizo el primer concilio de Nicea fue comenzar a establecer e instituir dicha territorialidad en primer lugar. ¿Cómo ayuda? Esta es la parte asombrosa. A diferencia de cualquier institución meramente humana donde, por ejemplo, en medicina, siempre es bueno poder obtener una segunda opinión, la Iglesia, siendo divinamente instituida, no funciona de esa manera. Poniendo a un obispo a cargo de un territorio en particular, diócesis, cualesquiera que sean los obispos asistentes que tenga o no que estén subordinados a él, esto invoca la intervención divina para mantener a ese obispo honesto. Para que la Iglesia funcione en ese territorio, el obispo a cargo debe seguir siendo, o al menos tolerar, el catolicismo real y auténtico. De lo contrario, la Iglesia no existiría allí legalmente y, por lo tanto, dejaría de ser católica, universal en territorio, así como adhesión a todo el consejo de Dios. Dios no puede permitir eso y no lo hace, debido a sus promesas a su Iglesia. Curiosamente, la misma falta de tal arreglo es lo que permitió que la herejía arriana se extendiera tanto. Siempre que alguien, canónico igual o menor, tenga la jurisdicción para entrar en el territorio o ciudad de un obispo, ese obispo puede caer en un error y negarse por completo a servir a la Iglesia, ya que está dentro del poder legal de otros ocupar el lugar. Cuando el 99% de todos los obispos se habían convertido en arrianos, la Iglesia no era menos mundial al poder suministrar todos los sacramentos y la guía gobernante como siempre en todas las áreas. Aunque pocas y muy dispersas, la jurisdicción del clero trinitario todavía cubría legalmente toda la tierra. Al disolver los límites diocesanos, Lumen Gentium esencialmente devolvió a la Iglesia a una condición jurídica anterior a Nicea. Esto es lo que liberó a los obispos del Vaticano para desertar en cantidades tan masivas, incluso cuando los obispos de la Iglesia desertaron de manera similar en ese entonces. Sí, tenemos jurisdicción, pero perdieron cierta protección divina. Y sí, la Iglesia sobrevivió a varios siglos de persecución con tal arreglo sin fallar. Pero no es una situación ideal. Un día, todas esas cosas deben ser restauradas, y para lograrlo, todos estamos obligados a trabajar. ¿Y qué se requiere en primer lugar para curar esta situación y restaurar el orden anterior? Punto 1 y más preeminente, el Vaticano II, o al menos Lumen Gentium en particular, debe ser revocado. Ser revocado implica que primero se reconozca que ha estado en los libros, por así decirlo. Los documentos posteriores pueden ser revocados o condenados según sea necesario, pero eso primero debe ser revocado. De hecho, no veo una solución completa que no comience con la revocación no solo del Vaticano II, sino también de todo lo que siguió, e incluso de todo lo que meramente, y falsamente, pretendía seguir. Cualquier cosa que no sea eso proporcionará una escapatoria para que el maligno continúe con la locura. Para poseer jurisdicción, no es necesario reconocer al Vaticano II incluso como válido, ya que muchos obispos católicos ya lo han condenado, pero revocarlo requerirá al menos un breve reconocimiento del Vaticano II para revocarlo. ¿Quién puede hacer esto? Si el Vaticano de hoy se arrepintiera corporativamente y lo revocara,
no se unirían todos los obispos católicos tradicionales de todo el mundo, haciendo oficial su revocación. Y si el Vaticano pierde incluso lo que todavía podría reclamar con respecto a la Iglesia, es decir, si alguna vez la Iglesia dejara de subsistir por completo en cualquier parte de ella, sería suficiente que los obispos tradicionales se unieran. Y hazlo. Incluso desde un punto de vista más básico, esta es una acción necesaria, ya que Lumen Gentium tiene otra consecuencia que no he discutido. Si una parte de la Iglesia subsiste dentro de la organización del Vaticano y otra parte subsiste de manera similar fuera, entonces, mientras persista tal condición, podría algún obispo poseer real y legalmente jurisdicción plena y universal. El obispo principal del Vaticano aún podría ser primordial, siempre que no se lo considere hereje, pero su autoridad está limitada por Lumen Gentium a solo parte de la Iglesia, es decir, lo que subsiste dentro de su organización. Los que subsisten fuera están fuera de su jurisdicción. Para cualquier otro obispo, tal diferencia sería simplemente una diferencia cuantitativa. En lugar de tener 10,000 almas a cargo, una tiene 8,000, o lo que sea. Pero para el obispo, Papa, supremo y universal, carecer de jurisdicción sobre una sola alma católica en unión con la Iglesia es redefinir su oficio de una manera mucho más fundamental y cualitativa. Su rango eclesiástico ya no puede ser Papa, sino algo más equivalente al de arzobispo, o quizás al patriarca de algún rito en particular. Mire lo que sucede con la infalibilidad: un Papa compromete su infalibilidad cuando 1. Enseña sobre fe o moral, 2. Intenta imponer su enseñanza en virtud de su autoridad petrina, y lo más crucial de todo en esta discusión, 3. Intenta vincular toda la Iglesia a su decisión. Solo un obispo cuya jurisdicción se extiende a cada alma católica puede hacer esto, en otras palabras, un Papa. Por eso, solo el Papa puede pretender ser infalible en sí mismo, siendo la infalibilidad de los demás dependiente en todo momento de su apego a la enseñanza del Papa. El líder vaticano, cuya jurisdicción está restringida por Lumen Gentium, es incapaz de obligar a toda la Iglesia porque carece de esa plenitud de autoridad. ¿Cómo podría ser Papa un hombre cuya jurisdicción está así limitada? Incluso si fuera total e incuestionablemente ortodoxo en toda su fe y moral, todavía no puede ser Papa hasta que Lumen Gentium sea revocado. Tampoco nadie más puede ser Papa. Es cierto que aquellos que han intentado cónclaves privados hasta ahora han tenido una estabilidad mental mucho menos que ideal o incluso cordura, pero incluso si estuvieran completamente cuerdos y mentalmente estables, sus esfuerzos incluso entonces fracasarían de manera similar en producir un Papa para la Iglesia. Por lo tanto, cuando digo que nuestra amada Iglesia no tiene Papa, lo digo no como una crítica a, al menos por el momento, Juan Pablo II, sino como una mera afirmación de que ningún obispo gobierna actualmente a todos los obispos tradicionales. De hecho, en el caso de Juan Pablo II, y de Juan Pablo I para el caso, y hasta cierto punto de Pablo VI después de Lumen Gentium, digo esto como una forma de disculparlos. Fueron papas reales y reales, sucesores del apóstol Pedro para haber hecho, dicho y enseñado las cosas hechas, dichas y enseñadas por estos hombres. Habría que declarar que la Iglesia fue total e irrevocablemente destruida, habiendo prevalecido así completa y perpetuamente las puertas del infierno. Se necesitaría un mal sobrenatural en ellos para hacer algo como romper la prerrogativa papal de infalibilidad. Pero afortunadamente, Lumen Gentium de hecho se ha ocupado de la eliminación formal y legal de Pablo VI, y de los que lo siguieron y lo sostuvieron en lugar de revocarlo, del papado. No necesitamos eliminarlos, de hecho, ninguno de nosotros, ni siquiera todos juntos, hubiéramos tenido ese tipo de autoridad, sino que Dios actuó. Lumen Gentium fue el medio providencial de Dios para destituir a los modernistas de sus cargos de una manera formal y legal que solo necesita ser reconocida porque ya ha tenido lugar hace mucho tiempo. De hecho, es su falta de control sobre el papado lo que los ha liberado para caer en cualquier error que hayan albergado en privado y en secreto en sus días canónicamente católicos anteriores a la Lumen Gentium. No pierden el papado por estar equivocados, sino que son libres de incurrir en el error debido a su falta a priori del papado. Entonces, ¿qué hace eso a la institución del Vaticano, como organización? Es como cualquier otra organización creada por el hombre, ya que los hombres la crearon en el Vaticano II con Lumen Gentium, y como tal sujeto a error como cualquier otra organización, nación, club o lo que sea. Es por eso que puede crear nuevos sacramentos inválidos, y sabiendo todo esto es por lo que los católicos no necesitamos continuar retorciendo nuestras mentes en pretzels tratando de reconciliar sus actividades con el catolicismo auténtico. Es incluso por eso que no debemos escandalizarnos, ni siquiera sorprendernos en lo más mínimo, cuando actúan como los no católicos que son, haciendo todo lo posible para corromper las almas de quienes confían erróneamente en ellos. Entonces, ¿cuál es el verdadero estado de la Iglesia hoy? ¿Qué imagen es la correcta para todos los católicos que deseen salvar y mantener su fe? Hoy en día, no hay un obispo que dirija a toda la Iglesia, en otras palabras, ningún papa. El papado está de hecho cerrado y solo puede ser reabierto revocando el Vaticano II, un mero cónclave, incluso para elegir a una persona verdaderamente católica y calificada, no es suficiente. Ahora tenemos solo una docena o dos obispos, espiritualmente responsables del cuidado de todas las almas católicas en todo el mundo. Quizás varias docenas de obispos del Naaba sordo. También podrían mostrarse con Cristo y con nosotros en lugar de contra él al ser generosos con los indultos y firmemente firmes en exhortar la moral verdaderamente católica. Arzobispo Pell en Australia, pero esto tendrá que verse a medida que se desarrolla la historia.
Nuestra fe es tan fuerte y ortodoxa como siempre, quizás nunca tan sólida desde hace al menos siglos. Nuestros sacerdotes fieles, aunque apenas suman un millar, están dispersos por todo el mundo, y estamos obligados a ayudarlos en todo lo que podamos, incluida la asistencia en sus misas. Nuestros fieles compensan su falta de número con su celo y ardor casi inigualables. Nunca desde los tiempos apostólicos nuestra devoción ha sido tan fuerte. Sin embargo, nuestra falta de liderazgo ha permitido que crezcan divisiones entre nosotros, los verdaderos católicos, y en ocasiones ha resultado una falta de caridad, incluso, lo peor de todo, en ocasiones en el nivel local de nuestras acciones concretas hacia nuestros compañeros católicos. Nuestros obispos, aunque igualmente carecen de la unidad organizativa que les incumbe, y responderán de esto en sus juicios personales si no se arrepienten y cooperan entre sí, todos mantienen la misma fe exacta. De hecho, estamos tan desnudos como podría serlo la Iglesia, como si varias crisis estuvieran combinadas. Al igual que el primer gran cisma de Occidente, tenemos facciones, cada una de las cuales puede ser la Iglesia completa, y a veces se confunde con eso, pero en realidad son meras porciones de la única Iglesia que deben reunirse como lo hicieron las facciones en ese entonces. Porque somos, como dice Lumen Gentium, todas fuerzas que impulsan hacia la unidad. Al igual que la crisis arriana, casi todos los ex-obispos de la Iglesia han desertado, dejando a un puñado de los que caminan en la piel del fiel San Atanasio. Al igual que con la caída de Inglaterra, los no católicos han robado los edificios de nuestra Iglesia y la planta física e incluso muchos clérigos excelentes que, lamentablemente, parecen haber pensado más en sus planes de jubilación terrenal que en el celestial. Algunas preguntas reales provocan alguna discusión e incluso desacuerdo entre nosotros, pero ninguna de ellas es doctrinal, deben decirse las oraciones leoninas al final de la misa baja. Debería utilizarse el misal de 1962. O el de 1955 o algo aún anterior. ¿Cuáles de los actuales líderes del Vaticano están dentro o fuera de los límites, en cuanto a estar calificados para ser considerados católicos? Pero en el fondo todos sabemos que estas preguntas solo tendrán que esperar hasta que se pueda restaurar un poco más el orden, y todos nosotros con algún derecho al título de católicos nos esforzaremos con todas nuestras fuerzas para trabajar hacia ese maravilloso día, trabajando juntos en caridad con todos aquellos otros católicos que no están de acuerdo con nosotros en las preguntas legítimas anteriores. Eso es lo que define nuestra unidad con la Iglesia hoy. Estamos dispuestos a someternos a nuestros sacerdotes y obispos tradicionales en asuntos espirituales, no revoloteando de uno a otro como conviene a nuestros deseos desenfrenados, sino apoyando a nuestros clérigos elegidos como corresponde a todos los católicos, y no participar en ninguna de las odiosas denuncias cismáticas de nuestros compañeros católicos que hacen lo mismo por sus clérigos igualmente fieles de órdenes supuestamente rivales. Vivimos como debemos, en la caridad y la humildad católicas, con una vida interior activa y siempre madura, guiados por nuestro director espiritual. En eso mantenemos nuestra membresía plena y legítima en la Iglesia como miembros en buena posición. La resurrección de la Iglesia Católica Romana ya ha ocurrido, que comience la restauración. Capítulo 6. Una lección de la alegre vieja Inglaterra. La analogía de lo que sucedió en Inglaterra y lo que sucedió 430 años después es asombrosa y da en el clavo. Tanto la rebelde declaración de supremacía real de Enrique VIII como la igualmente revolucionaria Lumen Gentium del Vaticano II fueron la tajada que cortó del verdadero y viviente árbol de Cristo a aquellos que eligieron quedarse con la rama, una rama cortada y marchita que no puede crecer y esta ya no es parte del verdadero árbol de la Santa Madre Iglesia, la misma Iglesia plantada por Cristo en Mateo 16, 19, sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero de importancia clave, ver el papel ontológico de la Declaración de Supremacía Real y también de Lumen Gentium. Es cada uno de estos documentos los que cambiaron la naturaleza de los grupos que los firmaron de ser la Iglesia a ser algo más. En el caso de Inglaterra fue un cambio de ser la Iglesia en Inglaterra a una nueva Iglesia de Inglaterra tan libre para vagar en el error como una rama cortada de un árbol puede caer al suelo, totalmente diferente a la Iglesia en Inglaterra. En el caso de hoy, fue un cambio de ser uno y lo mismo que el cuerpo místico de Cristo, la verdadera Iglesia Católica Romana, a ser una nueva Iglesia Católica, más acertadamente llamada Iglesia Conciliar, dentro de una parte de la cual subsiste una porción de ese cuerpo místico de Cristo que sigue siendo la auténtica Iglesia Católica Romana. Nota: los lectores de mi libro o mis columnas anteriores publicadas en DDIL y Catholic pueden notar que parece que estoy insistiendo mucho en mi teoría con respecto a Lumen Gentium. Quizás me repito un poco. Esto es deliberado. La teoría que he estado planteando es simple, bastante directa de hecho, pero aparentemente no es fácil de ver al principio, por lo que parece que quedan muchos que no la comprenden. Incluso muchos de los que están totalmente de acuerdo con sus conclusiones no lo hacen por entenderlo, sino simplemente porque afirma lo que el sensus fidelium de todos los católicos conocedores que verdaderamente se encuentran en un estado de gracia tendría que afirmar. Cuando lo reitero aquí, y en mi serie Lumen Gentium, y en mi libro, e incluso lo toco, respondiendo a algunas posibles objeciones que algunos podrían plantear, en mi artículo sobre Benedicto XVI y en otros lugares, lo hago de diferentes maneras, con la esperanza de que incluso si una forma de hablar no encaja con un lector en particular, tal vez otra forma sí lo haga. Hasta que uno obtiene ese grandioso experiencia para finalmente conseguirlo, uno puede o no ser comprensivo con sus conclusiones o incluso cómo se expresa, o incluso su opinión sobre mí, pero no me importa. Pero una vez que uno lo consigue,
como han hecho algunas personas, la diferencia es inconfundible. Todavía tengo que encontrarme con una sola persona que lo haya adquirido sin que también haya visto la verdad. Mientras persisto en ponerlo sobre la mesa para que todos lo vean y se edifiquen, interiormente soy el crítico más duro de mi teoría. Reclamo mucho aquí, encontrando en él una base para la fe frente a la apostasía generalizada, sin embargo, continuamente busco todas y cada una de las posibles objeciones. Aunque dudo seriamente que cualquier objeción pueda suponer alguna vez una razón para rechazarla por completo, es de responder a tales objeciones que se deriva un avance real de mi teoría, incluso cuando las respuestas a las herejías han permitido a la Iglesia ser cada vez más clara y explícita en sus fórmulas de credo. A todos los lectores, no duden en enviarme sus preguntas y u objeciones a mi teoría si creen que hay algo que no se haya abordado en ninguna de mis referencias. En su libro, Cranmer's Godly Order, Michael Davis documentó bastante a fondo la desintegración de la liturgia en la Inglaterra posterior a la Reforma, en la cismática Iglesia de Inglaterra recién separada, junto con las raíces doctrinales protestantes de esa desintegración. Aunque solo se centra en los acontecimientos del siglo XVI en Inglaterra, los paralelos entre lo que sucedió en ese entonces y lo que sucedió ahora en la Iglesia del Naava Sordo son ineludiblemente obvios. Uno encuentra altares convertidos en tablas, el latín antiguo reemplazado poco a poco por el vernáculo, el sacerdote que preside mirando al pueblo en lugar de mirar a Dios, las mismas formas sacramentales defectuosas e incluso una corrupción sorprendentemente similar del rito de ordenación. Y todo esto se relaciona directamente con las negaciones protestantes de la impecabilidad de María, la presencia real en el Santísimo Sacramento, las enseñanzas católicas sobre la santificación, la mortificación, la penitencia, el purgatorio y tantas otras doctrinas. Michael Davis demuestra ampliamente que los cambios en la liturgia hicieron más para erosionar la fe de la sociedad inglesa en general de lo que podría haber hecho cualquier enfoque apologético catequético directo, incluso si fuera posible que se hubieran inventado argumentos verdaderamente persuasivos en defensa de todas esas tonterías. No tiene sentido hacer los cambios contemporáneos del Naava Sordo, excepto para postular que el Naava Sordo busca enseñar la misma irreligión que la Iglesia de Inglaterra en ese entonces. Pero este artículo no es un estudio de las presiones modernistas para desviar las almas mediante el uso de las nuevas liturgias pervertidas, sino más bien un examen de los eventos jurídicos, canónicos y ontológicos que hicieron la caída de la Iglesia de Inglaterra, y el Naava Sordo Church Today, Passable, Doctrinally Speaking. By Doctrine Here Again, y differ not to the twisted doctrines of the heretics in which the details of the particular liturgical perversions find their root, but rather to where the fall of the Church in of England fits into the context of the true doctrine of the indefectibility of the Church. Es cierto que siempre ha sido posible que algún clérigo individual aquí o allá se quede en el camino y no enseñe o practique la verdad. Evidentemente la doctrina de la indefectibilidad de la Iglesia no excluye la posibilidad de este hecho, como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que sí significa, sin embargo, es el hecho de que tales aberraciones son puramente localizadas y tienen lugar en el contexto más amplio de la Iglesia en su conjunto, significado real de la palabra católica, que es intolerante con tal error. Un clérigo tan errado debe encontrarse a sí mismo reprobado por sus superiores, sus compañeros e incluso su congregación y eventualmente obligado a retractarse y arrepentirse o de lo contrario será tratado de una manera disciplinaria severa. Sin embargo, de repente, en Inglaterra, nada de eso es cierto. Los abusos litúrgicos, las distorsiones, los errores e incluso las herejías se introducen uno tras otro, y prácticamente toda la jerarquía británica parece no tener ningún problema con eso. La Iglesia simplemente dejó de existir en Inglaterra. Como sabemos, no fue así. Pero la Iglesia en Inglaterra fue efectivamente llevada a la clandestinidad. ¿Cómo podría, por así decirlo, toda la gente finalmente ser engañada todo el tiempo? Porque aunque la Iglesia inglesa no era la Iglesia entera, era un componente integral de la Iglesia, que poseía la misma naturaleza que la Iglesia en general en todo el mundo. Un solo clérigo aquí o allá podría haber salido mal, pero no toda la jerarquía británica legítima. Algo más ocurrió, algo que a menudo no se tiene muy en cuenta, pero que fue crucial para hacer posible esta caída universal en Inglaterra. En noviembre de 1534, todos los clérigos de Inglaterra debían firmar lo que se llamó la Declaración de Supremacía Real. Al firmar este documento, dieron su consentimiento a la afirmación de que el rey de Inglaterra también reina sobre la Iglesia, y nadie por encima de él. Declaró que el rey de Inglaterra era, en efecto, un par del Papa en Roma, y que sus firmantes estaban sujetos a él como a un sumo pontífice. Eso fue todo. No había nada en este documento sobre distorsionar su liturgia, o cambiar alguna de sus doctrinas, o de alguna manera apartarse de la auténtica fe católica. Sin embargo, esto es lo que hizo posible todo eso. Fue esa firma en sí misma la que cambió la naturaleza y el estatus de los clérigos británicos que la firmaron. Este fue un cambio ontológico de su parte. Al firmarlo, pasaron de ser parte de la Iglesia a ser su propia nueva organización. En ese momento todos se volvieron como la proverbial rama recién cortada del árbol. Es ese desapego lo que hizo que la indefectibilidad de la Iglesia ya no se aplicara a ellos. Anteriormente, como rama del árbol en Inglaterra, extraía su fuerza de las raíces y el tronco del árbol de la Iglesia, y por sí mismo también proporcionaba fuerza al resto del árbol. Pero con ese corte, ese chasquido de la Declaración de Supremacía Real, la jerarquía en Inglaterra se convirtió en una rama cortada, que ya no era capaz de obtener ningún apoyo, fuerza o alimento de las raíces del árbol en Roma,
ni proporcionar cualquiera de su valor en la dirección opuesta. Fue lo que separó y aisló a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia católica, liberándola así para ir en direcciones que la Iglesia nunca podría ir. Por lo tanto, no era necesario que esta declaración de supremacía real especificara herejías o ruina litúrgica alguna. Sin embargo, eso fue lo que les abrió la puerta al separar a los clérigos ingleses de la Iglesia. Eso fue en noviembre de 1534. Avance rápido a otro noviembre 430 años después. El 21 de noviembre de 1964, el liderazgo de toda la Iglesia firmó un documento similar de impacto similar conocido como Lumen Gentium. Solo difiere en el hecho de que cuando el primero solo se aplica a un país y, como tal, realmente puede transferir a todas y cada una de las personas que lo firmaron de su anterior oficina en la Iglesia a una nueva oficina, echándolos así de sus legítimas sedes católicas y parroquias. Este documento se aplicaba a toda la Iglesia, y como tal solo podía invitar a todos a un nuevo oficio de su creación, invitación que la mayoría aceptó, abandonando así sus antiguas sedes y parroquias legítimas, pero que algunos pocos declinaron, permaneciendo así en sus legítimas sedes y parroquias. Y una vez más, no importaba que nada en el Vaticano II dijera algo sobre eliminar el latín o mover el tabernáculo o dejar que los vizcanos y los unitarios enseñen teología en las escuelas católicas acreditadas anteriormente o en cualquiera de las demás. Todos hemos escuchado los argumentos de quienes defienden el Vaticano II al citar sus declaraciones en el sentido de que se mantendrá el uso del latino, que no menciona nada de trasladar tabernáculos a una pajarera al otro lado de la calle, o que cita numerosos documentos católicos en longitud, y así sucesivamente, que de hecho lo hace. Pero esto no es diferente del hecho de que la declaración de supremacía real tampoco dijo nada de hacer los mismos daños a la Iglesia de Inglaterra. Otro evento de Inglaterra en ese momento, rara vez comentado, es el hecho de que a pesar de que este desprendimiento de la Iglesia había tenido lugar, uno todavía tenía los mismos obispos, con una heroica excepción, en todas las mismas catedrales, gobernando sobre todas, con algunas muy pocas excepciones, nuevamente, los mismos párrocos en los mismos edificios de la iglesia parroquial. Esto fue lo que engañó a la dirección general de la sociedad inglesa. Después de todo, se podría decir que el padre fulano de tal me bautizó aquí en esta iglesia y todavía es el sacerdote de esta iglesia, aunque su misa ahora se hace en la lengua vernácula y se enfrenta a la gente y no ha mencionado la doctrina de la transubstanciación en bastantes años. Todos los mismos hombres, en todas las mismas catedrales, con todas las mismas parroquias presididas por los mismos sacerdotes. La declaración de supremacía real no estableció fronteras diocesanas, no asignó obispos ni sacerdotes a sus sedes o parroquias y, de hecho, no cambió absolutamente nada excepto la afiliación de los clérigos que la firmaron. Y, sin embargo, todas las estructuras anteriores de la Iglesia fueron heredadas por esta nueva organización decretada en 1534. Pero ¿qué pasa con el único obispo fiel que se negó a ser parte de esto, y que luego murió como mártir en la Torre de Londres? A saber, Su Excelencia el obispo John Fisher de la diócesis de Rochester. Pero para un par de accidentes extremadamente menores de circunstancias históricas, la situación podría haber igualado nuestra situación actual en varios aspectos más importantes. Supongamos dos cosas: uno, que Inglaterra era mucho mejor en la protección de sus puertos y fronteras de lo que realmente era, de modo que personas como el padre Edward Campion nunca podría haber sido introducido de contrabando en Inglaterra, y dos, que Inglaterra fue, en consecuencia, menos vigilante al peinar su propio campo en busca de clérigos que no estuvieran dispuestos a firmar la declaración, de modo que Saint John Fisher podría haber escapado de su catedral con su vida y luego pasar a la clandestinidad en esconderse, en lugar de ser capturado de inmediato, enviado rápidamente a la torre y posteriormente ejecutado. En tal circunstancia, uno difícilmente podría insistir en que su jurisdicción todavía pertenecía solo a la diócesis de Rochester como lo había hecho en días de gloria anterior. De hecho, como el único obispo verdaderamente católico que queda en toda Inglaterra, el deber recaería sobre él para encontrar los pocos sacerdotes fieles que también evitaron firmar la declaración, y quizás además, que pocos están dispuestos a repudiarlo, ahora que pueden ver lo que hicieron al firmarlo y que se arrepienten de ello, y ser el obispo de todos ellos. Para la permanencia, también tendría que estudiar la posibilidad de capacitar en secreto a más sacerdotes e incluso consagrar a algunos obispos para que lo ayuden. Con las fronteras y los puertos ingleses cerrados, obviamente tendría que hacer esto sin ningún mandato explícito de Roma. ¿Y quién lo culparía por hacer todo eso? Bueno, por un lado, el rey de Inglaterra y todos los demás clérigos que habían firmado esa declaración y que no quisieron repudiarlo. Sin duda habrían hablado del obispo Fisher como una especie de obispo disidente o rebelde o incluso cismático, y de sus sacerdotes como meros vagabundos, ilícitos y sin facultades ni misiones apostólicas. Incluso como estaban las cosas en la historia actual, el P. Campion viajaba de parroquia en parroquia, de diócesis en diócesis, exactamente como si fuera un sacerdote vagabundo y no canónico, aunque de hecho era uno de los pocos sacerdotes verdaderamente legítimos de la Iglesia. Pero, por supuesto, con la ventaja actual de 20 a 20 en retrospectiva, ahora sabemos que tales acusaciones no tenían validez. En tal caso, el obispo John Fisher, y los obispos que consagra para ser sus auxiliares, seguirían siendo los obispos católicos legítimos en Inglaterra. En efecto, toda Inglaterra se convertiría en una sola diócesis, y todos los obispos y sacerdotes que permanezcan leales a Roma al rechazar la declaración tendrían igualmente facultades en toda esta diócesis nacional. Además, al tener que trabajar en secreto y en la clandestinidad,
la formación de los nuevos sacerdotes tendría que ser algo abreviada, ya que un seminario en toda regla en el sentido clásico que existía antes sería imposible, dando lugar a algunos sacerdotes cuya formación sería más en esa escuela de duros golpes de persecución que en el escenario más civilizado de un seminario católico convencional. No tiene por qué ser necesario un supercanonista para ver que tal respuesta a tales circunstancias históricas, si hubieran ocurrido, sería absolutamente apropiada. Entonces, cuando miramos la situación hoy, vemos muchas más similitudes con la de Inglaterra, además de una serie de similitudes adicionales con lo que hubiera sucedido allí si solo ese par de circunstancias históricas accidentales difirieran de lo que realmente sucedió. Vemos sacerdotes y obispos que poseen las mismas catedrales, que gobiernan las mismas parroquias, delimitadas por los mismos límites diocesanos anteriores, todo en nombre de una rama conocida como Naaba Sordo que se ha separado del árbol de la Iglesia. Denuncian a quienes no desertaron de sus cargos en 1964 como sin facultades, vagabundos, ilícitos, etc., nuevamente sin validez. Pero de importancia clave, ver el papel ontológico de la Declaración de Supremacía Real y también del Lumen Gentium. Es cada uno de estos documentos lo que cambió la naturaleza de los grupos que los firmaron de ser la Iglesia a ser otra cosa. En el caso de Inglaterra, fue un cambio de ser la Iglesia en Inglaterra a una nueva Iglesia de Inglaterra tan libre de extraviarse en el error como una rama cortada de un árbol puede caer al suelo, completamente diferente que la Iglesia en Inglaterra. En el caso de hoy, fue un cambio de ser uno y lo mismo que el cuerpo místico de Cristo, la verdadera Iglesia Católica Romana, a ser una nueva Iglesia Católica, más acertadamente llamada Iglesia Conciliar, dentro de una porción de los cuales subsiste una porción de ese cuerpo místico de Cristo que sigue siendo la auténtica Iglesia Católica Romana. Siempre que cambia la naturaleza, sustancia, de una cosa, es intrínseco que sus accidentes también cambien. La Eucaristía es una excepción inusual a esto, ya que conserva sus accidentes de parecer pan y vino cuando de hecho es el cuerpo y la sangre, y el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Pero incluso aquí, los milagros eucarísticos demuestran la naturaleza diferente entre la hostia consagrada y la hostia no consagrada, al igual que los efectos de la gracia transmitidos solo por aquellas hostias que verdaderamente están consagradas para ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero en todo lo demás, cambiar la naturaleza de una cosa es también cambiar sus accidentes. Cuando el uranio se convierte en plomo, a través del proceso natural de desintegración radiactiva, sus propiedades químicas también cambian. Y cuando se crea una nueva organización, aunque se le dedique la totalidad de los recursos materiales de la Iglesia, no obstante sigue siendo una organización diferente y como tal también debe demostrar diferentes accidentes, las diferentes liturgias, doctrinas, disciplinas y prácticas. Esto es lo que realmente está en el corazón de por qué todo cambió después del Vaticano II, y también en Inglaterra bajo Enrique VIII y sus sucesores, además de María Tudor, a pesar de los claros deseos de muchos, incluso en el clero, de mantener las cosas iguales. Cuando firmaron ese documento, Declaración de Supremacía Real en Absoluto, o Lumen Gentium con la intención de servir por completo el nuevo cargo que creó para ellos en lugar de seguir adelante en sus oficinas anteriores designadas apostólicamente como solo lo hicieron algunos de sus firmantes, se transfirieron de la barca de Pedro y en otro barco navegando en otra dirección. Que algunos de ellos se inclinen sobre la barandilla de cara a esa cada vez más distante barca de Peter, anhelando que su barco tome un rumbo más paralelo, lo cierto es que están en el barco equivocado, y ese es todo su problema. Griffele Ruby.